Buenas noches, hermanos y hermanas. Yo creo que el 90% de los que están reunidos aquí me conocen. Me ha hecho el Señor como media popular de andar por ahí de parroquia en parroquia. Yo contenta. Si hay algo que a mí me gusta es relacionarme con mis hermanos, porque en mis hermanos es que está Cristo, amén. Bueno, pero de repente puede haber un 1% que no me conoce y ese 1% se merece el respeto de que yo me presente. ¿Están de acuerdo? Entonces, mi nombre es Karen Fiallos, yo soy de Honduras y le sirvo al Señor en la parroquia del Sagrado Corazón de Glendon, ¿lo conocen? Pues ahí es donde yo le sirvo al Señor y también le sirvo aquí en el movimiento de la renovación carismática. Por eso es que me conocen todos y nos conocemos todos, ¿verdad? O de repente me habían visto, pero mi nombre no lo sabían. Ahora pues ya nos vamos a identificar un poquito más como hermanos que somos. Antes de yo comenzar con el tema, yo quisiera que todos levantemos nuestra manito derecha, así como palmeras, que no se quede ni una mano abajo, la mano derecha. Alguien podría decir, ¿cuál será mi mano derecha? Si yo me pongo de este lado, esta es su mano derecha, hermano. Y vamos a hacer una crucita con los dos deditos, como cuando vamos a hacer la señal de la cruz. Entonces, van a repetir después de mí. Abre, Señor, mis labios, y yo proclamaré tu alabanza. Pero consagre sus labios. Hágase una crucita, ese es el sentido de la crucita. Abre, Señor, mis labios, y proclamaré tu alabanza. Abre, Señor, mis oídos, y yo escucharé tu palabra. Abre, Señor, mi mente, y yo entenderé tu palabra. Abre, Señor, mi corazón, y yo acogeré tu palabra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La iglesia en este momento está viviendo un tiempo especial. Un tiempo de oportunidades para cada uno de nosotros. El tema que se me ha encomendado se llama La Puerta de la Misericordia. Con tan solo el nombre es un rayo de esperanza para el corazón de todo creyente. Amén. ¿Cómo se llama el tema? La Puerta de la Misericordia. Dirán ustedes por qué elegirían este tema. Si utilizamos la lógica, sabemos que el Papa Francisco acaba de promulgar el Año Santo de la Misericordia. ¿Habían escuchado esto? Vamos a ver los que lo habían escuchado. ¿Cuándo comenzó el Año de la Misericordia? Excelente. El Papa Francisco dio inicio o inauguró este Año de la Misericordia con la apertura de la Puerta Santa del Vaticano el 8 de diciembre recién pasado y terminará el 20 de noviembre del 2016. Terminará con la solemnidad de nuestro Señor Jesucristo, Rey del universo. Terminará con esta solemnidad porque Él es el rostro vivo de la misericordia del Padre. Amén. No hay mejor ejemplo que Jesucristo para mostrarnos la misericordia del Padre. Fíjense que el Papa Francisco, con motivo de este año que promulgó, escribió un documento que se llama Misericordiae Vultus. Y dice el subtema que es la bula, es esa carta que él escribió, y escribe un sinnúmero de cosas. Yo les recomiendo, la mayoría de cosas que yo les voy a hablar, yo las tomé de este documento, porque nos facilita las cosas. De repente nosotros no tenemos como la destreza de investigar, de buscar, pero yo les recomiendo, busquen esta carta, busquen este documento, que lo encontrarán gratuito en Google, y léanlo todo. Se van a llenar de esperanza, se van a llenar de alegría cuando comiencen a ver todo lo que el Santo Padre nos aconseja desde la palabra de Dios y desde la sabiduría que a Él
nuestro Señor Jesucristo le da. Fíjense que en esta carta el Padre dijo: he anunciado un jubileo extraordinario de la misericordia como tiempo propicio para la iglesia, para que haga más fuerte y eficaz el testimonio de los creyentes. Ese es el objetivo fundamental, para hacer más fuerte y eficaz el testimonio de los creyentes. Es un momento, dice el Papa, en que la iglesia vive un tiempo de nueva evangelización. Se trata de renovar el espíritu del Concilio Vaticano II en su 50º aniversario. Cuando el concilio se reunió, la iglesia sintió la responsabilidad de ser en el mundo signo vivo del amor del Padre. La iglesia sintió la responsabilidad de ser signo vivo, de darle un toque diferente, de darle a conocer al mundo el amor del Padre. Hoy en día, y con esta convocatoria que el Papa nos hace, la iglesia siente la necesidad de mantenerlo vivo. Amén. La etimología de la palabra misericordia viene de una palabra compuesta de latín, miser, que quiere decir miseria o desdicha, y cordis, que quiere decir corazón. Esta palabra compuesta en su significado literal significa compadecerse de la miseria o de la desdicha del otro, que es lo que el Señor hace con cada uno de nosotros. Amén. Es lo que el Señor hace. El corazón misericordioso de Dios se compadece de nuestra miseria, de nuestro pecado. Nosotros también podemos decir que solamente como que Dios tuviera la responsabilidad de ser misericordiosos con nosotros. Pero también el Papa nos exhorta a que nosotros tenemos que ser misericordiosos con el hermano que nos rodea. Nosotros también estamos llamados, especialmente, hermano y hermana, usted que se hace llamar cristiano, tiene el deber moral de ser misericordioso como nuestro Padre lo es con nosotros. Amén. Nosotros podemos, a través de la Sagrada Escritura, encontrar un sinnúmero de ejemplos de la misericordia del Señor. Un sinnúmero de ejemplos, nos habla muchísimo de la misericordia del Señor. Y entre tantos, elegí uno de los evangelios que el Papa Francisco también eligió para ejemplificarnos o representarnos la misericordia del Señor. Una de las parábolas es la de la mujer adúltera. Esta parábola la encontramos en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 8, del 3 al 11. Nos vamos a poner de pie, yo les voy a leer esta parábola, y aunque tantas veces la hayamos escuchado, pues una vez más la vamos a escuchar. Y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Los maestros de la ley y los fariseos le trajeron una mujer que había sido sorprendida en adulterio. La colocaron en medio y le dijeron: Maestro, esta mujer es una adúltera y ha sido sorprendida en el acto. En un caso como este, la ley de Moisés ordena matar a pedradas a la mujer. ¿Tú qué dices? Le hacían esta pregunta para ponerlo en dificultades y tener algo de qué acusarlo. Pero Jesús se inclinó y se puso a escribir en el suelo con el dedo. Como ellos insistían en preguntarle, se enderezó y les dijo: aquel de ustedes que no tenga pecado, que le arroje la primera piedra. Se inclinó de nuevo y siguió escribiendo en el suelo. Al oír estas palabras, se fueron retirando uno tras otro,
comenzando por los más viejos, hasta que se quedó Jesús solo con la mujer que seguía de pie ante él. Entonces se enderezó y le dijo: Mujer, ¿dónde están? ¿Ninguno te ha condenado? Ella contestó: Ninguno, Señor. Y Jesús le dijo: Tampoco yo te condeno. Vete y en adelante no vuelvas a pecar. Palabra de Dios. Pueden tomar asiento. Es una cita, es un evangelio que hemos escuchado repetidas veces. Y ustedes quizás podrán pensar: ¿qué nos va a explicar la hermana si ya lo hemos escuchado tantas veces? Pero yo encontré un sentido profundo del misterio de la misericordia de Dios mientras leía y meditaba en este evangelio. Primeramente, cuando Jesús los desafía diciéndoles que el que esté libre de pecado lance la primera piedra, dice el evangelio que se fueron marchando uno a uno, comenzando por los más ancianos. Dice el Papa Francisco en la homilía, hablando de la misericordia, que probablemente entre los acusantes también habían adúlteros. Probablemente también habían adúlteros. Y es una realidad que nosotros vivimos. Muchas veces nosotros estamos viviendo una condición de pecado, pero que no hemos dado a conocer. Y sin embargo, nos atrevemos a señalar al hermano. Con esto, el Papa Francisco nos quiere aclarar esta situación. Probablemente habían adúlteros entre los acusantes. Luego de que todos se marcharon, el evangelio nos muestra que Jesús se queda a solas, dice la palabra, a solas con esta mujer. Y Jesús le dice: todos se han ido. ¿Quién te ha condenado? Y la respuesta de ella fue sencilla: nadie, Señor. Se vio sola aquella mujer con Jesús. Nadie, Señor. Tenemos que detenernos a meditar en la respuesta de esta mujer. A mí me llama la atención que esta mujer no le dijo a Jesús: Maestro, me han acusado falsamente. Esta mujer no le dijo a Jesús: Señor, yo no cometí adulterio. Esta mujer no se justificó diciendo: Maestro, es verdad, cometí adulterio, pero es que a mí mi esposo no me prestaba atención, es que a mí mi esposo no me sacaba a comer, es que a mí mi esposo no me llevaba flores, es que a mí mi esposo no me hacía detalles, y entonces otro me endulzó el oído y caí. ¿Verdad que el evangelio no nos muestra esto? El evangelio solo dice que aquella mujer respondió: nadie, Señor. Y aunque esta mujer no está diciendo yo soy culpable de adulterio, con esa respuesta sencilla está aceptando la culpa de la que se le acusaba. El Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 1847, y hago realce en que esta mujer no se justificó ni buscó culpables, sino que cayó. Dice el Catecismo en el numeral 1847, Dios que te ha creado sin ti, no te salvará sin ti. Y dice San Agustín Sermo, que la acogida de la misericordia de Dios exige la confesión o la aceptación de nuestras faltas. Para obtener la misericordia de Dios, nosotros tenemos que aceptar nuestras faltas. También el diario de Sor Faustina, en el numeral 1507, dice: cuando el Señor, todos conocen esto, ¿verdad? Que la divina misericordia se le revela a esta mujer y le da muchos consejos, consejos que ahora se nos han revelado a nosotros para el bien de nuestras almas. Y en uno de esos encuentros de Jesús como la divina misericordia con Sor Faustina, le dice, escritos en el diario, le dice: una sola cosa es necesaria, una sola cosa es necesaria, que el pecador
abra, aunque sea un poco su corazón.